a seguir con nuestra serie del Apocalipsis. Vamos a ver un tema del Apocalipsis. Estamos ya trabajando en una serie del libro de Apocalipsis por los sucesos que están pasando. Y bueno, vamos a ir trabajando en los domingos con temas familiares. Y bueno, el día de hoy toca el mensaje central del Apocalipsis. Vamos a ver el mensaje central del Apocalipsis. Hace 8 días vimos una introducción al estudio del Apocalipsis y fue un tema muy bonito, de mucha edificación. Estuvimos viendo el capítulo 21 y el 22 del libro del Apocalipsis. Y bueno, el Señor nos estuvo dando la bendición, nos estuvo hablando a través de su palabra. Y hoy vamos a ver cuál es el mensaje central del libro del Apocalipsis. ¿Qué es lo que contiene el libro del Apocalipsis? ¿Cuál es su mensaje principal? Su mensaje central. Tiene muchos mensajes, pero hay un mensaje que nos da para edificación de nuestras vidas, que es el mensaje central. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por el privilegio de poder predicar tu palabra. Danos entendimiento, danos sabiduría, revélanos la palabra del Señor, revélanos los códigos, Señor, por tu Espíritu Santo, para que podamos ser edificados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Te damos honra y gloria, precioso Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver el mensaje central del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Ese es parte del mensaje central del Apocalipsis. ¿La revelación de quién? De Jesucristo. ¿Cómo se va a revelar Jesucristo? En el final de los tiempos. Ya se ha revelado, ¿verdad?, a nuestras vidas en algunas formas. Amén. A través de la crucifixión, a través de la resurrección, a través del Espíritu Santo. Pero el mensaje, parte del mensaje central del Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Pero esta vez ya no va a venir como cordero, va a venir como león de la tribu de Judá, como rey. Amén. Gloria a Dios. De eso vamos a estar hablando, el mensaje central del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos al libro del apóstol Juan capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo. El mensaje central del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 1. Ya lo tenemos, leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús, con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Entonces, la revelación del Señor Jesucristo, eso es lo que nos habla el Apocalipsis, que Dios le dio. Entonces, Dios Padre le dio la revelación a nuestro Señor Jesucristo. Amén. De Él viene la revelación del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que es para manifestar, para dar a conocer a sus siervos. ¿Y quiénes son sus siervos? Di conmigo, soy yo. Para dar a conocer. Juan 1:1. ¿No? Apocalipsis 1:1. Me equivoqué, perdón. A ver, busquen Apocalipsis 1:1. Una disculpa. Apocalipsis 1:1. Vamos a esperar un poquito. Una disculpa, ahí así todo tiene Apocalipsis, nada más esa parte, ¿no? Una disculpa. Ahora sí, una disculpa. Apocalipsis 1:1. Vamos nuevamente. Entonces nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a nosotros, las cosas que dice que deben de suceder. ¿Cuándo? Pronto, ¿verdad? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces aquí nuevamente aprendemos que la revelación de Dios puede ser enviada por ángeles. ¿Para qué? Para darlas a conocer a sus siervos. Por eso es que a veces tenemos visiones. A los ángeles a veces no los vemos,
pero puede ser un mensaje de Dios a través de un ángel. Amén. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el ángel fue el encargado de dar la revelación a su siervo Juan. Y si tú eres un siervo de Dios, seguramente el Padre, a través del ángel, te va a revelar las cosas del Señor. Amén. Entonces estamos viendo el mensaje central del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que le dio el Padre, ¿verdad? Para saber las cosas que van a suceder pronto, en el fin de los tiempos. Amén. Está bonito, ¿verdad? Muy bien. La palabra Apocalipsis. La palabra Apocalipsis está compuesta por un verbo y una preposición. Amén. Apocalipsis significa lejos de suceder. Calupto significa esconder, lejos de, y calupto significa esconder, cubrir. Apocalipsis, por lo tanto, significa descubrir o revelar. Amén. Por eso el libro del Apocalipsis es el libro de las revelaciones de Dios. Aleluya. La revelación, amada iglesia, descubre el triunfo venidero de Cristo. La revelación descubre el triunfo venidero de Cristo. Cristo va a venir, pero ya va a venir como rey. Y va a venir a triunfar, va a venir a ponerle fin a toda la maldad sobre esta tierra. Amén. Vamos a ver otro versículo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Ahí mismo, Apocalipsis 1:19. Estamos viendo el mensaje central del libro del Apocalipsis. ¿Ya lo tienes, Miguel? Apocalipsis 1:19. Apocalipsis 1:19. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Amén. Entonces le da una instrucción al apóstol Juan a través de esa visión, ¿verdad?, que le dio, y entonces le ordena: escribe las cosas que has visto y las que son, o sea, las que ya están sucediendo. Amén. Las que él vio en la visión, más las que ya estaban sucediendo y las que han de ser después de estas. Amén. Entonces, ¿qué le está diciendo al apóstol Juan? Que escriba las cosas que vio ahí en esa visión, ¿verdad? Pero también que ya había visto hasta ese momento, tanto ahí en la visión como en la tierra, y las que estaban sucediendo y las que han de ser en el futuro después de que sucedan todas estas, en un orden. Amén. Eso es lo que le dijo que escribiera al apóstol Juan. La estructura del libro del Apocalipsis. Vamos a ver cuál es la estructura del libro del Apocalipsis para después entrar capítulo por capítulo. Escribe las cosas que has visto. Todas las cosas que había visto el apóstol Juan se encuentran en el capítulo 1. Amén. Las cosas que ya son, capítulo 2 y capítulo 3, ahí es donde se encuentran. Amén. Y las que han de ser después de estas se encuentran en el capítulo 4 al capítulo 22. Todo lo que va a suceder en el futuro va a encontrarse a partir del capítulo 4 al versículo 22. Ahí están las revelaciones finales. Amén. Después vamos a desarrollar toda esa parte. Pero ahorita estamos viendo cuál es el tema central del Apocalipsis, para después entrar a lo particular. Muy bien. Para esto, amada iglesia, existen varias escuelas de interpretación. Existen varias escuelas de interpretación. ¿Por qué es importante saber qué escuelas de interpretación hay del Apocalipsis? Bueno, porque podemos encontrar que nos dan sobre esas posturas, y entonces nosotros podemos caer en confusión. Necesitamos entender qué es lo que dicen los cristianos sobre el Apocalipsis, ¿sí? ¿Qué es lo que dice cada escuela? Entonces, la primera que tenemos es la escuela preterista. La palabra
Preterista viene de la palabra latina praeter, que significa pasado. La palabra pretérito que se refiere al pasado. Amén. Esta parte de interpretación de las Escrituras ve el libro del Apocalipsis como algo que ya ha sido cumplido en los años y generaciones pasadas. Entonces, por eso cuando tú ves algún video de Facebook o no sé, en algún canal, algunos dicen, no, pues es que las profecías del Apocalipsis ya están sucediendo, ya pasaron, o estas ya pasaron. Puede ser que te encuentres contra una interpretación preterista que dice, que defiende que el Apocalipsis ya pasó, o que ya está pasando, que ya está a punto de terminar. Algunos dicen que incluso el anticristo ya anda por ahí. Esa es la interpretación preterista. ¿Sí? Gloria al Señor. Muy bien. Esta corriente narra la victoria de la iglesia sobre el judaísmo, mientras que otros capítulos narran su victoria sobre Roma, y creen que todo el libro se cumplió en la era de Constantino en el año 312 después de Cristo. Explico. Entonces ellos interpretan que este libro describe, narra en un orden la victoria de la iglesia sobre el judaísmo, sobre los judaizantes, los que no creen en Cristo, digamos. Ajá. Mientras que otros capítulos narran su victoria sobre Roma, porque ese fue un imperio. O sea, por eso dicen que ya sucedió. Ajá. Y creen que todo el libro se cumplió en la era de Constantino, 312 años después de Cristo. Esos son los preteristas. Y vamos a encontrar información que tengan como base esa fuente, digamos. Después viene otra, la interpretación históricamente continua. ¿Cuál es la interpretación históricamente continua? Así como iba desarrollándose cronológicamente la Biblia, ¿verdad? Después del último libro del Nuevo Testamento, entonces esta corriente sostiene que el Apocalipsis dio continuidad a esos hechos que están en la Biblia de manera histórica, de manera continua. Pero vamos a ver más adelante, como son eventos futuros, hay otra interpretación que es sobre la cual trabajamos nosotros. Entonces la interpretación históricamente continua nos dice que el Apocalipsis es un panorama de la historia de la iglesia, desde los días de Juan hasta el fin de la era. ¿Cuál era? Antes de Cristo y después de Cristo. O sea, le ponen un fin. ¿Cómo? Pues con el conocimiento que se ha desarrollado. Hacen proyecciones diciendo cuántos años pasan después de Cristo para que termine todo, en base a conocimiento humano, a un conocimiento histórico. ¿Sí? Muy bien. El libro del Apocalipsis ha estado en proceso de ser cumplido a través de toda la era cristiana. Eso es lo que ellos defienden. No hay una uniformidad de detalles. Por ejemplo, si estamos viendo el libro del Apocalipsis, ahí en cada capítulo hay detalles que son revelación de Dios. En esta interpretación no hay una uniformidad de detalles, sino que nada más lo ven como un libro que sigue históricamente la secuencia de los otros. No hay que se ponen a ver los detalles de revelación de la palabra. Nada más lo ven como un libro histórico. Amén. No hay uniformidad de detalles y existen contradicciones. O sea, existen cosas que se contradicen. La palabra de Dios no debe de contradecirse. La palabra de Dios, cuando es leída, cuando es revelada, Dios la revela de una manera muy práctica, de una manera muy sencilla. Aunque es un conocimiento espiritual, pero Dios te enseña de una manera muy práctica. Amén. Entonces, en esa interpretación histórica existen detalles y contradicciones en la interpretación de esa forma. Después viene otra interpretación que se conoce como los espiritualistas, también llamados idealistas.
¿Por qué idealistas? Porque cuando tú idealizas una cosa, pues esperas cierta cosa de ellas. Por ejemplo, una persona puede seguir sus ideales. ¿Cuáles son sus ideales? Su forma de pensar, su forma de concebir el mundo. Eso es ser idealista, seguir la mente, lo que tú crees, eso es lo que tú sigues, y de ahí no te quitan de tus ideales, ¿sí? De lo que tú esperas, de acuerdo a esa forma de pensar. Esos son llamados los espiritualistas, también llamados idealistas. En esta interpretación, como un símbolo de la gran lucha de las fuerzas del bien y del mal. O sea, para esta interpretación existe el bien, existe el mal, y en eso basan la explicación del Apocalipsis, como la existencia del bien y del mal, el dualismo. ¿Sale? Hay una bolita que tiene blanco y una tiene negro, va por ahí. ¿Sale? Y el triunfo final de lo que es bueno no tiene un significado concreto ni en tiempo ni en la historia. O sea, no tiene un significado concreto. O sea que todas las profecías de Dios se cumplen concretamente en tiempo y a lo largo de la historia. En esta interpretación no tiene un significado concreto ni en el tiempo ni en la historia. De ese tipo de interpretaciones te puedes encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me pasó cuando yo estudiaba sobre estos temas antes de llegar a ser pastor. Yo choqué, porque yo encontraba todas estas interpretaciones y no le entendía. No le entendía y me confundí. Dije, es que no le encuentro fin. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen otra cosa, y yo mejor aborté la misión. Es muchísima información que te confunde, ¿sí? Por eso es necesario tener la revelación de Dios y también dar la interpretación. Amén. Bueno, después encontramos la interpretación futurista, la del futuro, la de las revelaciones, que es en esta en la que nosotros nos concentramos en ¿cómo se llama esto? En interpretar. Amén. La interpretación futurista. ¿Qué dice eso? La interpretación futurista, a partir del capítulo 4, se describe una revelación de la consumación de los tiempos. Por eso dice pronto, ¿sí? ¿Por qué? Porque las profecías se van a cumplir sí en tiempo y en fecha, pero a nivel profecía nos da las bases para poder identificar las señales entre las cuales se va a cumplir la profecía, pero no tenemos una fecha exacta milimétrica, como lo quieren plantear algunos. ¿Sí me explico? Bueno, esto es profundo, pero vamos a ir poco a poco. A partir del capítulo 4 se describe una revelación de la consumación de los tiempos, a partir del capítulo 4. La mayoría de las cosas de este libro aún están por suceder. Eso es algo importante, que al ser un libro profético, el libro de las revelaciones, algunas de las cosas que están escritas todavía van a pasar. Entonces, por eso no se le puede dar un orden histórico, cronológico, porque son profecías que todavía van a pasar, por eso son futuras o futuristas, como dice aquí esta corriente. Se siguen las cosas que conducen a la gran consumación final, el establecimiento del reino de nuestro Señor en la tierra, ¿sí? Se siguen las cosas que conducen a la gran consumación final. ¿Cuál es la gran consumación final? El establecimiento del reino de nuestro Señor Jesús en esta tierra. Por eso vimos la prédica pasada, el capítulo 21 y el capítulo 22, donde veíamos cómo el Señor Jesús establece la nueva Jerusalén sobre la tierra. Amén. Entonces, ahí está el establecimiento del reino de nuestro Señor Jesús en la tierra. Nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén y nuestra nueva morada o nuestra nueva vivienda eterna con Dios. Ahí es donde se establece, en el Apocalipsis. Amén. La mayoría de las cosas que están escritas en el libro del Apocalipsis nunca se han cumplido.
la mayoría están por cumplirse. ¿Por qué muchas iglesias cristianas no enseñan del Apocalipsis? ¿Saben por qué? Porque se necesita dedicarle un tiempo detallado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que traiga la revelación Dios. Pero también muchas iglesias no enseñan del Apocalipsis porque muchas veces la gente tiende a confundirse, le da miedo lo de las profecías finales, todo ello. Pero déjame decirte que eso no debe de ser. El libro del Apocalipsis es un excelente libro, una excelente revelación, incluso para evangelizar, ¿sí? Y también otra de las causas por la cual no se enseña de esto es porque se supone que nosotros como iglesia nos vamos a ir antes de que se cumplan todas estas profecías. Esto es en el arrebatamiento. Entonces, digamos que nosotros las vamos a ver, pero ya desde otra perspectiva, desde que estemos con Jesús, ya con Él. Por eso es que se le da más estudio o más interpretación a las otras partes. Pero sin embargo lo vamos a ver, para que ustedes lo entiendan y lo sepan. Amén. Y también puedan evangelizar con ello. Claro, que tampoco se trata de, porque les estoy diciendo que esto no nos va a tocar, tampoco quiere decir que por eso nos vamos a portar mal. No, por eso, pues sí puede ser una importante enseñanza para evangelizar, ¿verdad? Porque la gente se pone alerta. Bueno, es por eso. Entonces, la mayoría de las cosas que están escritas en el libro del Apocalipsis nunca se han cumplido, aún han de verse, aún han de suceder. Nunca se han producido en toda la historia de la humanidad juicios tales como los que encontramos en el libro del Apocalipsis. Nunca se han visto juicios de la magnitud como los que están escritos en el libro del Apocalipsis. Y Dios nos quiere librar de todo eso. Por eso tenemos que pelear nuestra vida espiritual para que nosotros nos vayamos en el arrebatamiento. O si no nos vamos antes de que suceda el arrebatamiento, pues cuando Dios nos llame a descansar con nuestros antepasados, hayamos peleado la buena batalla de la fe, pero legítimamente, esto es, consagrados. Amén. Para que entonces seamos resucitados. Amén. Bueno, ahí vamos. Muy bien. Entonces, el Apocalipsis habla de resurrecciones, como Jesús, de resurrecciones que aún han de suceder. Habla de resurrecciones que aún han de suceder. Hay partes en el Apocalipsis que nos van a hablar de resurrecciones, de diferentes cosas, incluso del anticristo. El anticristo va a resucitar. ¿Sí sabían? Bueno, todo eso lo vamos a ver poco a poquito. El pueblo de Dios será resucitado de la muerte. Se les dará una parte en el reino de Jesús. El pueblo de Dios tendrá una parte en el reino de Jesús. Esto quiere decir que seremos gobierno. Seremos gobiernos, vamos a venir con Él. Amén. Todo eso lo vamos a ver. Los santos, ¿por qué los santos de Dios? Porque nosotros somos santificados. ¿Cómo somos santificados? La palabra santo quiere decir apartado para Dios. No porque seamos muy buenos, sino porque somos apartados por Dios, somos justificados por la sangre de Cristo. Entonces por eso nos llama los santos de Dios. Hemos sido santificados para Él por la sangre de Cristo. Por eso es que cada vez que pecamos somos limpiados por la sangre de Cristo. Somos santos para Él, apartados para Él, apartados de todo pecado. Por eso dice aquí, los santos de Dios estarán con Él. Él nos ha apartado para ese tiempo. Él quiere que estemos ahí. Pero nosotros a veces nos aferramos a no estar ahí. Los santos de Dios estarán con Él en las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero, cuando ya sea la esposa, vamos a estar con Él celebrando esa boda, donde ya nos va a dar las coronas y todo. Eso es un evento futuro. Amén.
Todo eso vamos a ir despacito. Los muertos malvados comparecerán ante el trono blanco del juicio de Dios. Va a haber juicios donde Dios va a tener a los muertos malvados que van a comparecer ante el trono blanco del juicio de Dios, y también nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo por las obras en el servicio de Dios que hagamos hecho como cristianos, pero aquellos van a tener un juicio diferente. ¿Sale? Todo esto es para el futuro. Gloria al Señor. No se ha visto aún el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, porque aún estamos aquí y la tribulación sigue formando parte de un futuro. El arrebatamiento no ha sucedido, y la gran tribulación, donde se van a ver todos estos juicios, todavía está en un futuro. Pero vuelvo y repito, no quiere decir que por eso nosotros nos vamos a acostar a dormir. No, nosotros somos los encargados de fundamentar la estructura, la base de la iglesia del Señor Jesús, como lo hicieron los apóstoles. Nosotros somos los encargados de poner los cimientos, de poner las columnas, de poner el techo espiritual. Aquí en Tetela el Señor Jesús va a hacer grandes cosas. Amén. Estamos en esa parte, estamos en la conformación de discípulos, y después viene la enviación apostólica, se van a abrir iglesias alrededor. Es muy importante por eso que, lejos de estarse espantando en ver el Facebook, estudiemos la Biblia juntos, porque entonces vamos a discernir los tiempos que estamos viviendo. No, es que ya va a venir el dragón de tantas cabezas, y no, a ver, espérate, ¿qué dice la Escritura? ¿En qué momento profético estamos? ¿Qué es lo que habla Dios a nuestras vidas? Porque Dios también revela a nuestras vidas personales, ¿verdad? Claro que en base a la Escritura, ¿sí o no? Entonces, eso es bueno, pero no quiere decir que porque es probable que no atravesemos eso, no vamos a trabajar. Tenemos que trabajar, ¿sí? Porque maldad hay y trabajo hay. Amén. Entonces, por eso vamos a conocer. También es importante que sepamos, porque muchas veces nuestra fe va a ser puesta a prueba. La Biblia enseña que no tenemos que meternos en discusiones, en vanas discusiones con la gente, pero a lo mejor algún aspecto les podemos decir y ya, hasta ahí. ¿Sí me explico? Pero para eso tienes que estar bien fundamentado en la palabra. A lo mejor como un tema evangelístico se los das. ¿Sí me explico? Y es bueno saberlo, ¿no? ¿A poco no? Es edificante para conocer a nuestro Dios. Amén. Bueno, ahí está. Entonces, el arrebatamiento y la tribulación sigue formando parte del futuro, porque la iglesia aún sigue aquí. Cuando sea el arrebatamiento, ese es una señal de que va a empezar la gran tribulación. Pero mientras la iglesia esté aquí, no termina el periodo de gracia. ¿Cuál es el periodo de gracia? El periodo en el que el Espíritu Santo convence de pecado, de juicio, ¿sí? El Espíritu Santo está actuando, y de justicia, pecado, juicio y justicia. El Espíritu Santo está convenciendo a todas las personas para que se arrepientan y no se pierdan, y ese Espíritu Santo trabaja a través de nosotros. Por eso, mientras la iglesia esté aquí, no va a venir la gran tribulación, porque el Espíritu Santo está aquí con la iglesia. La iglesia ora por cada territorio, pero cuando la iglesia sea arrebatada, entonces ahí vienen los juicios. Y todo eso lo vamos a estudiar. Amén. Bueno, vamos a continuar. Algunos consideran que el libro del Apocalipsis no se puede entender y que no se debería de estudiar, enseñar o predicar, porque algunos piensan que no se puede entender. Entonces, que como no se puede entender, mejor no hay que estudiarlo, y no debe de ser así. Tenemos que estudiarlo. Amén. Las diferencias de interpretación han dividido a los cristianos. Esto es tremendo, hermanos.
las diferencias de interpretación han dividido a los cristianos. Y hay cristianos que hasta se enojan. No, es que una mujer no debe de usar pantalón. Y se enojan. No, es que no, esa no es una verdadera cristiana, esa no debe de usar pantalón. Al grado de causar divisiones. No, allá no vayas porque allá no enseñan la sana doctrina. Allá no enseñan lo que Dios manda. Mentira. Tú puedes usar falda, pero puedes andar en pecado. Puedes usar velo, pero puedes andar en pecado, puedes estar endemoniado. Entonces, no es de apariencias, es de santidad, porque sin santidad, aunque vengas de traje, nadie verá al Señor. El diablo a veces se aparece con traje, bien limpiecito. Entonces, sin santidad, nadie verá al Señor. La santidad, la consagración es por revelación. Si yo me pongo un traje, si yo me pongo una camisa, es porque yo ya entendí que la Biblia dice que nos debemos de presentar como un templo, como una ofrenda agradable, una ofrenda grata a nuestro Señor. Entonces, realmente de un arrepentimiento de mi corazón, pues yo me compro mis zapatos, mi pantalón, mi camisa, si quiero mi corbata, mi saco, porque eso ya es mi devoción hacia Dios, pero no es por una reglamentación. El viejo pacto ya no estamos en el viejo pacto, estamos en el nuevo pacto. Amén. Entonces, las diferencias de interpretación del Apocalipsis han dividido a los cristianos, ¿sí? Por las interpretaciones, y eso no está bien. Deberíamos todos unidos, independientemente de la iglesia que seamos, cristianos, estar orando por el territorio, estar haciendo vigilias. Pero ¿qué es lo que pasa? Unos allá, otros por allá, otros por acá. ¿Cuántas veces nos vemos al año? Pocas. Entonces, eso trae división. La diferencia de interpretación han dividido a los cristianos y por eso no se debería de interpretar. Hay algunos que lo consideran así, pero no, hay que enseñarlo. Yo digo que hay que enseñarlo. Amén. Otros consideran estar seguros de cada detalle del libro. Otros aseguran tener la verdad. No, es que nosotros tenemos la verdad. Ellos no tienen la interpretación correcta. Nosotros, Dios nos ha dado la interpretación correcta. Y eso no es verdad, porque Dios a todos les revela, hasta los niños. Hasta los niños Dios les revela. Dios se da a conocer a los niños. Amén. Entonces, otros consideran estar tan seguros de cada detalle del libro que ponen fechas y proponen interpretaciones drásticas al libro. Hay algunos que creen tener a tal grado la interpretación de este libro que entonces hasta le ponen fechas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se han equivocado. Hace unos años dijeron que en el año 2000 iba a pasar algo, y era el fin del mundo. ¿Cuál? Entonces debemos de tener cuidado de no añadirle, como vimos la prédica pasada, no añadirle nada ni quitarle nada a la escritura. Se han equivocado, ¿sí? Otros consideran estar tan seguros de cada detalle del libro que ponen fechas y proponen interpretaciones drásticas al libro. Si ya quisieran que se cumpliera, pues todavía no. Es en el tiempo de Dios. Ok, vamos a seguir para terminar. El libro es importante y es de bendición, como sucede con todas las escrituras. Debemos de pedir al Espíritu Santo. Debemos de pedir al Espíritu Santo que sea nuestro maestro y nos enseñe este libro. ¿Por qué? Pues para no hacerlo con nuestra humanidad, que sea el Espíritu Santo revelándonos. Amén. Aunque este libro trata principalmente sobre el futuro, nuestro conocimiento del mismo debería afectar nuestras vidas en el presente. Claro, por eso digo que es un excelente libro de bendición, incluso para evangelizar. Amén. Debería de afectar nuestras vidas en el presente. Su estudio
Su estudio ayuda a comprender muchas preguntas sobre otras partes de las Escrituras. Su estudio ayuda a comprender otras partes de la Escritura. ¿Por qué? Porque están escritas, y entonces cuando vamos a este libro nos damos cuenta que en el Apocalipsis se cumple lo que dice en el Génesis, por ejemplo, y ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Amén. Su estudio ayuda a comprender muchas preguntas sobre otras partes de las Escrituras que aparentemente serían difíciles de interpretar sin algo de conocimiento del libro del Apocalipsis. Entonces es necesario su estudio para comprender, para entender algunas partes de las Escrituras en los anteriores libros. O sea, quiere decir que Dios abre nuestro entendimiento cuando nosotros estudiamos el libro del Apocalipsis, nos da revelación de los otros libros. Amén. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es la terminación del círculo de la palabra revelada de Dios. Es un círculo, la palabra revelada, las profecías, y entonces con el Apocalipsis se cierra. Por eso es importante, vamos a entrarle. Lo que comenzó en Génesis encuentra su clímax final y consumado en Apocalipsis. Génesis nos da la historia de la creación de los cielos y de la tierra. Apocalipsis es la historia de la creación del nuevo cielo y de la nueva tierra. Ahí lo tiene descrito. ¿Cómo va a ser el nuevo cielo y cómo va a ser la nueva tierra, hermano Carlos? En Génesis leemos que el hombre pierde su primer paraíso. En Apocalipsis leemos cómo el paraíso es devuelto al hombre caído. En el Génesis vemos cómo el hombre pierde el paraíso, pero en el Apocalipsis vemos cómo el hombre vuelve a tener ese paraíso de Dios, en el cielo nuevo, tierra nueva y en la nueva Jerusalén. Es algo sorprendente hacer esas comparaciones, las vamos a hacer. Génesis nos da la historia del árbol de la vida. El árbol de la vida ahí en ese momento, imagínense hablar del árbol de la vida en ese momento, todavía ni las civilizaciones existían y ya existía el árbol de la vida. Génesis nos da la historia del árbol de la vida y cómo el hombre fue alejado del árbol de la vida. En Apocalipsis vemos la historia del árbol de la vida y cómo el hombre es invitado de nuevo a él. Hay interpretaciones que nos dicen que el árbol de la vida es Jesús. Amén, en una de sus manifestaciones. En Génesis se nos presenta a Satanás por primera vez. En Apocalipsis aparece por última vez en su destino cierto y final. En el Apocalipsis aparece por última vez el diablo y su destino real de lo que le va a suceder. Muchas veces queremos ser engañados por el enemigo y él nos quiere hacer creer que él es muy poderoso y que él es invencible. Pero en el Apocalipsis está lo que le va a suceder y es verdad. Cuando tú le recuerdas esto al enemigo, cuando estás liberando, el enemigo lo detesta. Literalmente a veces te llega a decir, cállate. Pero porque él sabe, a los demonios les incomoda la verdad de Jesucristo, la luz. Entonces, ahí está. En Génesis está la historia de la entrada del pecado en el mundo con el dolor, el esfuerzo y el sufrimiento que produjo. En el Apocalipsis nos describe el gran anuncio de que ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Es la consumación del poder de Dios. Amén. Apocalipsis 21:4 para ir calentando. Después ya vamos a entrar más a profundidad, pero estamos preparando el preámbulo. Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4 y ya casi vamos cerrando. Apocalipsis 21:4, ¿ya lo tenemos? Dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Gloria al Señor. Limpiará Dios toda lágrima de tus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto. La gente ya no sufrirá, ya no va a haber muerte, ya no va a haber tristeza porque perdemos a nuestros seres queridos, ya no habrá más dolor porque no tenemos a un Padre. Bendito el Señor. ¿Sí? Ni tampoco clamor, ya no gritaremos desesperados: Señor, ¿por qué pasa esto? Ayúdanos, fortalécenos. Ya no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque esta tierra pasará, pero la palabra de Dios es eterna, nunca pasará, nunca dejará de existir. Amén. Se cumplirá. Cierro. En Génesis, amada iglesia, está la historia de la primera muerte, el primer montículo de tierra sobre el que los primeros padres lloraron y clamaron. En Apocalipsis está el glorioso anuncio que dice: ya no habrá más muerte. Génesis cuenta la historia de la vasta desobediencia del hombre y de la construcción de la Torre de Babel. El hombre desobediente, vasta desobediencia, mucha desobediencia, de la construcción de la Torre de Babel. ¿Saben para qué quisieron construir la Torre de Babel? ¿Para qué quisieron construir la Torre de Babel? Para llegar al cielo, para llegar donde está Dios. Háganme favor, un ascensor hacia el cielo, ¿quién puede? Ni un avión, ni un barco, ¿verdad? Ni Iron Man. Bueno, esos son otros rollos. No se puede. Pero ellos quisieron ser como Dios. O sea, ellos sabían que allá arriba había algo poderoso, y ellos quisieron ir por sus propios medios. ¿Y cuál es el único medio para ir al Padre? Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Pues por eso dice que basta maldad. Ellos eran requete malos, querían llegar al cielo, al trono de Dios, santo Dios, ¿verdad? Ahí está la Torre de Babel. Apocalipsis es la historia de la destrucción de Babilonia y el sistema del mundo que representa. Entonces ahí vamos a ver diversos símbolos. Vamos a aprender qué simboliza Babilonia, la gran ramera. ¿Por qué? Porque fue un símbolo que Dios le dio al apóstol Juan de esa época para poder ejemplificar, para que él pudiera entender qué era lo que iba a pasar en el futuro. Él no tenía acceso a lo que vemos hoy. Entonces Dios le dio un ejemplo de ese momento para que él pudiera escribir. Si no, pues ¿cómo? No se hubiera podido. Entonces vamos a aprender qué simboliza Babilonia, la madre de todas las rameras. Vamos a ver qué simboliza la prostituta, todo, las copas, el vino, los dragones, todo eso, y el sistema del mundo que representa. En Génesis está la historia de la creación del primer hombre Adán y su dominio, su autoridad sobre todas las cosas que Dios hizo. En Apocalipsis está la historia y la revelación del segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Cristo Jesús. Amén. Y su dominio, su autoridad sobre las cosas en el cielo y en la tierra. En Génesis está la historia de la primer mujer, la primera novia, y cómo fue hecha como ayuda para el hombre. En Génesis está la historia de la primer mujer y cómo fue hecha para ser ayuda idónea para el hombre, ayuda ideal, lo que necesitaba. Así hay interpretaciones de la Biblia que cuando Eva fue creada, él exclamó: por fin lo que necesitaba, por fin lo que necesitaba, ¿verdad? Nuestras esposas, ¿verdad? Pero desgraciadamente fue contaminado por el pecado. Entonces en Génesis está la historia de la primer mujer como ayuda idónea para el hombre, y en Apocalipsis está la historia de la novia, la iglesia de Cristo. En este periodo nosotros somos la novia. ¿Por qué?
porque nos estamos preparando, nos estamos ataviando para las bodas del Cordero, para ser la esposa enteramente preparada para recibir al esposo. Amén. En Apocalipsis está la historia de la novia, la iglesia de Cristo, y cómo compartirá con él su grande y exaltada gloria eterna. Amén. Entonces, con esta segunda parte vemos el mensaje central del Apocalipsis, y ahora sí vamos a empezar a entrar a las profecías, a lo que está presente, ¿verdad? Lo que está sucediendo y en lo que está por suceder. Material de mucha bendición para que nosotros seamos fuertes, seamos bien cimentados en la palabra, y cuando nosotros prediquemos podamos dar una respuesta a todas las preguntas, principalmente de aquellos que tienen fe. No nada más empezar a debatir porque sí, no, alejarnos de eso. Pero si alguien nos pregunta, oiga hermano Miguel, oiga hermana Luisa, hermano Carlos, ¿cómo está eso de que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva? Ah, hermana, bueno, vámonos al libro del Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22, donde el Señor nos dice, nos enseña cómo va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces le enseñamos porque quieren aprender, pero de una manera sana, no nada más como los fariseos, como quisieron hacer con Jesús, para arrestarlo y matarlo. Tenemos que tener cuidado, debemos de saber con quién hablamos, con quien quiera, con quien tenga sed, con que quiera saciar su sed de la palabra, de la presencia de Dios. Pero debemos de tener cuidado con aquellos que nos quieran preguntar para hacernos daño. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Ya hemos terminado. Vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta preciosa palabra, Señor, la revelación de Jesucristo por medio del apóstol Juan. Señor, en el nombre de Jesús, te damos honra, te damos gloria por permitirnos estar en este lugar, por esta preciosa celebración dominical. Padre, que tu palabra se multiplica al 100 por 1 en nuestros corazones, y que podamos poner por obra, Señor, esta revelación de Jesucristo que Dios le ha dado a nuestro Señor Jesús, y a través de nuestro Señor Jesús y por voluntad de Dios, de los ángeles, al apóstol Juan, para manifestar a sus siervos que somos nosotros, tu iglesia, tu novia y futuramente tu esposa, las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, y por medio del apóstol Juan, a través de la preciosa palabra de Dios a nosotros, Señor. Hoy aprendemos, Padre, cómo la revelación describe el triunfo venidero de nuestro Señor Jesús sobre toda obra de maldad. Nos enseña, Señor, las revelaciones que debemos de saber, que ya fueron vistas por tu siervo Juan, las que son y las que han de suceder después de esta, Señor, en un futuro, Padre, pero que también nos van a ayudar a entender los demás libros de la Biblia. Te pedimos de nuevo, te pedimos entendimiento, te pedimos sabiduría, te pedimos de tus 7 espíritus, Señor, que estén sobre nosotros, que sea tu Espíritu Santo revelándonos, Padre, tu verdad, tu palabra, para poder ser edificados y poder ser, Señor, equipados en la palabra como siervos tuyos, como atalayas tuyos, como predicadores tuyos, Señor, para que no seamos confundidos y también para que podamos dar una respuesta en el evangelismo, Señor, a todas aquellas almas sedientas, Padre, que tienen necesidad de tu palabra. Hay personas, Señor, en las comunidades que no tienen acceso todavía a alguna Biblia, Señor. Hay personas que no han tenido un estudio, Señor, bíblico, Padre, que hable de todas estas profecías y que también hable del evangelismo, porque también este libro es un libro bendecido para poder evangelizar y que la gente reciba la verdad. Te damos las gracias en esta mañana, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, llévalos con bien, Señor, a sus hogares. Dale las fuerzas, dale la bendición, Señor, que ellos necesitan en sus hogares para que puedan seguir adelante, Señor. Te damos las gracias por esta celebración matutina, declarando bendición sobre cada uno de ellos,
En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos, estamos despedidos. No olvide darse la paz en el amor del Señor Jesucristo y que el Señor me los bendiga. Muy buenas tardes.